Saludarlos nuevamente, espero que se encuentren bien y con todo el ánimo de siempre. Muy bien, en el video anterior habíamos trabajado un poquito de la explicación que era la dinámica, pues hoy ya nos adentramos un poquito a lo que son las leyes de Newton, ¿sí? Como se nos hace el conocimiento, estamos trabajando 3 leyes de Newton, ¿sí? Vamos a estudiar cada una de ellas y vamos a ver los ejemplos y después vamos a empezar con ejercicios aplicados. 1. Primera ley, ley de inercia. ¿Qué es la ley de inercia? Nos dice, un cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante si sobre él actúa una fuerza resultante igual a 0. O sea, ¿qué me está indicando? Que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Eso me está indicando. Por ejemplo, yo quise especificarlo con este dibujito de acá, ¿sí? Si te das cuenta, mis dos muñequitos están ejerciendo una fuerza sobre una caja, podríamos decirlo, y mi velocidad inicial de la caja es 0. Pero si te das cuenta, mi muñequito azul está ejerciendo 20 newtons de fuerza empujando la caja. Ahora la pregunta es, para que la velocidad inicial sea 0, o sea, para que esto esté en 0, esté prácticamente en reposo, ¿cuánto le tiene que ejercer mi muñequito rojo para que esto esté en 0? Muy bien, la inercia me dice que si yo estoy generando acá 20 newtons, entonces sería un total de 20 newtons para que mi fuerza, o sea, las dos fuerzas que están bajo los mismos ejes, pero con direcciones contrarias, por ejemplo, acá está generando y está generando sobre el mismo eje. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienen sentidos contrarios. Entonces, ya con que este genere 20 newtons y este 20 newtons, ¿qué va a pasar? Que la inercia va a hacer que la caja se quede en reposo. Esa es nuestra ley de inercia, ¿sí? Vamos a iniciar con estos y vamos a pasar ahora a la segunda ley. Muy bien. Segunda ley, ley de la fuerza. Muy bien. Por lo general nosotros siempre tenemos el concepto de fuerza, por ejemplo, de puños, de carros, etcétera, etcétera. Pero nosotros la miramos desde el punto de vista de acá. Fíjate, la ley de la fuerza dice que un cuerpo sometido a una fuerza no igual a 0. Fíjate bien, no igual a 0, porque si es igual a 0, caemos a la primera ley, o sea, la ley de la inercia, para que te des cuenta qué relación tienen las tres en este sentido. Entonces, si es la fuerza llega a ser igual a 0, entonces llega a ser ley de inercia y no ley de fuerza. Pero para aquellas fuerzas donde no es igual a 0, tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza. Y su módulo es aceleración es igual a la fuerza partido la masa. Pero comúnmente todos despejamos la fórmula y lo tomamos como fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá en mi muñequito? Fíjate bien, mi muñequito está empujando esta caja, ¿sí? La está empujando. No hay algo o alguien que le esté ejerciendo la misma fuerza. Entonces, ¿qué me crea? Me crea un vector de posición. O sea, la caja se va a empezar a desplazar y va a generar una aceleración. Y recordando que la aceleración nosotros la encontramos con las dimensionales metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Muy bien. Tomando en cuenta que aquí surge lo que es el Newton, ¿sí? ¿Cómo se surge el Newton? Surge desde lo que es la combinación de decir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto me va a dar un newton, ¿sí? Muy bien. Entonces, sabiendo eso, esta fórmula es la que más comúnmente manejamos. Y de esas se desglosan otras tres. Por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración. Esa sería la principal, o sea, la que más manejamos. Pero también podemos encontrar aceleración es igual a lo que es la fuerza partido la masa, ¿sí? Esa sería una segunda fórmula. Y una tercera fórmula sería masa es igual a fuerza partido aceleración, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo se va desglosando tres fórmulas en un solo ejercicio? Muy bien, y culminamos con la tercera ley, principios de acción y reacción. Esta es la más bonita. Fíjate por qué, porque hay que entenderla.
Aquí vamos a utilizar un poquito la imaginación. Me dice, si dos cuerpos A y B interactúan a la acción, se opone a una reacción de B. Muy bien, misma dirección e intensidad, pero en sentido opuesto. Muy bien, ¿cómo podemos explicar esta ley? Fíjate bien, ¿qué es lo que está haciendo nuestro bloque aquí? Te das cuenta, el bloque es A y la superficie es B. Muy bien, ¿qué está haciendo? Utilicemos la imaginación y despeguémoslo del suelo. Es esto que tengo acá, ¿sí? Y si te das cuenta, A está ejerciendo una reacción para B. O sea, ¿qué está haciendo? Ejerciendo presión hacia abajo, o sea, en misma dirección, pero con sentido opuesto. Está ejerciendo dirección hacia el suelo, digámoslo así. ¿Y qué es lo que hace B? O sea, el suelo. Regresarle la reacción de B es contra de A. Regresarle la misma fuerza que le está ejerciendo, se la regresa, ¿sí? Para mantenerlo en un estado estático. Ahora, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Por ejemplo, yo te puedo poner, cuando nosotros caminamos, ejercemos fuerza al suelo. ¿Y qué es lo que hace el suelo? Nos regresa esa misma fuerza con la misma intensidad, ¿sí? Esas son las 3 leyes de Newton y vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos. O sea, desde los fondos más profundos, ejercicios que se nos van a aparecer y cómo resolverlos. Vamos a iniciar con la que es la ley de la inercia. Muy bien, empecemos con nuestro primer ejercicio. Vamos a ir explicando primero la ley de inercia. Y un ejercicio común que nos ponen es este, o sea, calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Si te das cuenta, está sostenida, viene, redunda, y esta personita que tengo acá, por ejemplo, podríamos decir Pedro, está sosteniendo, pero ¿qué fuerza tiene que tener Pedro para sostener este que está pesando 20, o sea, que tiene una masa de 20 kilogramos, ¿sí? Primero, tenemos que recordar que la masa no es igual al peso, ¿sí? Ese es un truco. Vean, masa y peso no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Convertir esta masa a peso. ¿Y cómo convierto esa masa a peso? Muy bien, recordando que peso, ¿sí? Peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está ejerciendo, si te das cuenta acá, hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a decir? Peso es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 20 kilogramos, o sea, 20 kilogramos por la gravedad. ¿Y cuánto es nuestra gravedad? Es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso lo vamos a operar en nuestra calculadora y decimos que el peso es igual a 20 por 9.8, me va a dar 196, o sea, 196. ¿Qué me queda? Fíjate, la nomenclatura me queda kilogramo por, o sea, multiplicado, metro sobre segundo cuadrado. Pero entonces ya nosotros ya no lo dejamos acá. Peso es igual. Ya no lo dejamos en estas nomenclaturas, sino ya decimos que es de 196 newtons, ¿sí? Ahí tendría el peso del objeto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo segundo que vamos a hacer? Ya teniendo el peso. ¿Qué es lo que indica eso? Que eso me está extrayendo hacia abajo, ¿sí? Y si te das cuenta, pesa 196 newtons. Muy bien. Ahora, voy a hacer un diagrama vectorial para que te des cuenta qué es lo que estoy trabajando. Y voy a hacer un recorte. O sea, ¿qué voy a recortar? Esta figura. Acá, acá, esto, todo lo punteado. Esto voy a recortar. ¿Qué me queda? Fíjate, esta fuerza ya la tengo, o sea, ya la tengo graficada acá. Pero ¿qué fuerzas no he grafiteado? O sea, esta que está sosteniendo, porque esta le está ejerciendo una fuerza hacia arriba, o sea, esta fuerza
¿sí? Y la que le va a ejercer mi personaje acá. O sea, es otra fuerza. ¿Sí? Tomar en cuenta que cuando voy hacia arriba, así sobre un plano cartesiano, es positivo. Cuando voy hacia abajo, es negativo. Entonces, para resolver con cuánta fuerza tiene que sostener mi amigo, tendría que decir, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a armar y digo, fuerza que está ejerciendo acá, sería una fuerza, más la otra fuerza positiva, o sea, más fuerza positiva. Menos la fuerza que me está haciendo el negativo acá, que sería 196. 196. Esto me tiene que dar igual a 0, ¿sí? Porque me está diciendo qué fuerzas deben ejercer para mantenerlo en reposo, o sea, la fuerza 0. ¿Cómo obtengo ya esto acá? Ya puedo decir F más F, me quedan 2 fuerzas, es igual a 196 positivo, ¿sí? Ahora, digo fuerza es igual a decir 196 dividido entre 2. Fuerza es igual a 196 dividido entre 2, me va a dar a 98. Esta es la fuerza que deben ejercer para sostener lo que es esto y mantenerlo en reposo. ¿Qué indica eso? Que de acá mi fuerza de mi amigo, o sea, la fuerza tiene que ser de 98. ¿Qué me queda? No puse la nomenclatura. Ahora, ¿sobre qué me va a quedar la fuerza? Sobre newtons. Igual acá, esta fuerza de acá me tiene que ejercer 98 newtons. Entonces, ahora ya comprendiendo eso, ya puedo decir esto de acá. Vamos a borrar esto. Y entonces me tiene que quedar la fuerza en 98 newtons. Ahí estaría resuelto nuestro primer ejercicio, ¿sí? ¿Te das cuenta? Está muy fácil. Solo hay que usar los diagramas de cuerpos libres, ¿ok? Muy bien, pasemos a un segundo. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Si te das cuenta, me dice calcular la tensión de la cuerda horizontal, o sea, esta de acá, sabiendo que la tensión de la cuerda B es de 100 newtons. Muy bien, está muy bonito el problema. Vamos a resolverlo y decimos, primero, te das cuenta, me está dando lo que es una masa, ¿sí? Y tengo que convertirlo a un peso. Entonces digo, peso es igual a la masa, que es un total de 10 kilogramos, por la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y me va a dar peso, es igual, 10 por 9.8 me va a dar a 98, ¿qué me queda? Newtons. Muy bien, entonces, ya obteniendo el peso, ya esto ya no es una masa, sino ya lo transformamos, ya podemos borrar esto, o sea, ya podemos borrarlo, y lo podemos dejar en un peso, que se nos hace más fácil, o sea, 98 newtons, ¿sí? Muy bien, ahora ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer un recorte de la figura, o sea, esto de acá, ¿te das cuenta? Y me queda esto. Ya redibujada, me quedaría esto de acá, ¿sí? Y si te das cuenta, me queda un peso de 98 newtons. ¿Y cómo se ahí sí crea la figura? Que me queda B, ¿sí? A, y esta que es un peso, que sería P. Muy bien. Ahora, lo primero que voy a hacer, fíjate bien, voy a rearmar, o sea, esto en una forma vectorial, me quedaría el vector A más lo que es el vector B más el peso, o sea, peso que está haciendo esto igual a 0, ¿sí? Pero no lo vamos a trabajar tanto así, sino vamos a reestructurar, a reformular todo esto. ¿Y cómo lo vamos a reformular?
Fíjate bien, es una de las formas más sencillas para trabajar estos problemas. Voy a empezar a dibujar, fíjate bien, el punto B, ¿sí? O sea, B, el vector, tiene un inicio y llega hasta acá, ¿sí? ¿Cuánto es la fuerza de B? Es de 100 newtons. Entonces puedo decir B es igual a 100 newtons, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo se reformula? Ahora, ¿qué otro vector voy a utilizar? Ya utilicé el de B, ahora voy a utilizar el de peso, fíjate bien. Y eso siempre voy a hacer cabeza, colita, ¿cómo así? ¿Ya? Si acá empecé con la colita y terminé con la cabeza, ahora acá inicio con la cabeza y inicio con la colita y termino con la cabeza. Si te das cuenta, ya tengo un peso de 98 newtons, ¿sí? Y por último voy a buscar el vector A, que es colita y cabeza. Que A, por lo general, no tiene valor, entonces lo podemos dejar A bajo la incógnita, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que reformulé en este momento? Lo que lo reformulé fue convertir sus vectores que están trabajando a un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Y cómo podemos resolver eso? Lo podemos resolver a través del teorema de Pitágoras. O sea, recordarlo que es hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Es igual al cateto adyacente al cuadrado más el opuesto, que sería b cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos tengo? Por ejemplo, decimos, tengo 100 newtons, lo voy a dejar omitido un ratito. 100 al cuadrado es igual a A más lo que sería el peso que tengo de 98 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, puedo despejar, o sea, puedo resolver y despejar, sabiendo que me va a quedar 100 elevado al cuadrado, me da un total de 10.000 es igual a ¿qué? O sea, acá al cuadrado, me queda al cuadrado más lo que es 98 elevado al cuadrado, me da 9.604. 9.604. Despejo A y me va a quedar los 10.000, ¿sí? Los 10.000 menos 9.604. Esto es igual al cuadrado, ¿sí? Entonces ya digo menos 10.000. Esto es igual a 396. Pero tengo que despejar el cuadrado, entonces me va a quedar la raíz de 396. Esto es igual a, y digo, radicado, me da la raíz de 396, me da un total de 19.89, que se pasa a 19.90, próximo 19.90 newtons. Acá ya le podemos agregar como las dimensionales que estamos trabajando en newtons y newtons, ya podemos dejar el valor de A. Y esta sería mi respuesta. O sea, ¿qué indica eso? Que la tensión que está ejerciendo A, o sea, esta tensión de acá es igual, o sea, esta, nosotros habíamos dicho que es de 100 newtons. Y para dejar este en reposo, la tensión que tiene que ejercer es de 19.90 newtons. Y ahí podemos decir que ya queda equilibrada nuestra ecuación para que el objeto quede en reposo. Muy bien, pasemos a un siguiente ejemplo. Si te das cuenta, me dice que calcular el módulo de la tensión de la cuerda inclinada si la esfera de 10 kilogramos está en equilibrio y no hay rozamiento. Muy bien, entonces empezamos a evaluar la figura y tenemos ya para nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Convertir la masa de lo que es la esfera a
a un peso, ¿sí? Entonces decimos que el peso es igual a los 10 kilogramos, ¿sí? 10 kilogramos por lo que sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Que ya puedo decir que el peso es igual a 98 newtons. ¿Sí? Entonces, ya teniendo el peso es igual a 98 newtons. Ya tenemos el peso de la esfera. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a recortar? Fíjate, voy a recortar esto. Esto. ¿Sí? Muy bien. Y lo pasamos al diagrama de cuerpo libre. Cuando yo empiezo a armar esto, fíjate, tengo la primera tensión, que es esta de acá. O sea, sacando el vector. Y acá tendría la primera tensión. Muy bien. Ahora, ¿qué otro tengo? Tengo peso. O sea, el que le genera hacia abajo, ¿sí? Pero tengo otra que me está ejerciendo según la tercera ley de Newton, que es acción y reacción, que es esta de acá, ¿sí? Esta. Que sería la reacción que está ejerciendo el muro hacia el centro de lo que es la circunferencia. Entonces, teniendo eso, ya podemos ver y podemos empezar a armar nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien, empezaríamos primero creando lo que es la combinación de los vectores. El primer vector que voy a utilizar es el de peso, o sea, este de acá, ¿sí? Este vector, que es peso, o sea, peso es igual a, ya tenemos los 98 newtons ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué segundo vector voy a utilizar? El de reacción, o sea, este de acá. El vector de reacción, ¿sí? Ahora, por último, ¿cuál es el último que voy a utilizar? El de la tensión, ¿sí? Este que conecta con este de acá, ¿sí? Y este sería mi vector de tensión. Recordando que en trigonometría nosotros utilizamos lo que es un factor, que si tú te recuerdas, aquí sería menos, sería 4, podríamos dejarlo como K, ¿sí? Acá tendría 5K y acá tendría 3K, ¿sí? Para resolver mi problema. Entonces yo tendría acá esto, ¿sí? Los 98 newtons menos 4K. O sea, sería una ecuación que yo tendría que emplear para encontrar primero la tensión acá, ¿sí? O sea, el peso, o sea, podríamos dejarlo de una vez como, para encontrar K, que sería 98, es igual a 4K, ¿sí? O sea, 98 y 4K, porque tendría que despejar K y K me quedaría, o sea, ya pasado al lado izquierdo quedaría K es igual a 98 partido 4, donde K es igual, dividimos y nos va a dar lo que es 98 dividido 4 es igual a 24.5 newtons. Ahí tendría el valor de K, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Para encontrar el valor de K, para aplicarlo acá, o sea, bajo lo que sería la tensión. ¿Por qué? La tensión equivale a 5K, ¿sí? Entonces podría decir yo acá, tensión es igual a 5K, ¿sí? Y ya con eso ya puedo decir que la tensión es igual a 5 por, ¿cuánto vale K? 24.5. 24.5 y puedo decir que la tensión es igual a ¿qué? A decir 5 por 24.5, esto me da un total de 122.5. 122.5. ¿Qué me queda? Newtons. Ahí estaría la tensión del cable, ¿sí? Entonces, acá yo puedo decir que la tensión del cable, acá, es de 122.5 newtons. Ahora te puedes preguntar, profe, ¿por qué aplicó 5K, 4K, 3K? Porque recuerda que K tengo
un ángulo recto. O sea, cuando yo armo acá, mi ángulo recto, que es de 90 grados, acá me da un ángulo. ¿Qué ángulo me da? De 37 grados. ¿Sí? Y por último, entonces, sabiendo que un triángulo tiene que medir 180, sería un total de 53 grados. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estos tipos de triángulos, me da chance a reformularlo a 4K, 5K y 3K. ¿Sí? Esos son principios de trigonometría que ya aplicas correctamente. Entonces, ahí estaría la tensión del cable. Muy bien, pasemos a un último ejemplo. Calcular la tensión de la cuerda sabiendo que no hay rozamiento. Muy bien, tenemos nuestro ejercicio. Si tú te das cuenta cómo está establecido. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Fíjate bien, vamos a empezar a analizar y podría decirte yo acá que si yo hago un corte acá, ¿sí? O sea, hago esto acá, también este ángulo con este ángulo va a formar 37 grados, ¿sí? ¿Te das cuenta? Forma lo mismo, ¿sí? Porque es como que si yo tuviera la caja acá, ¿sí? Da absolutamente lo mismo. Fíjate bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar nuestro dibujito y lo vamos a recortar acá, ¿sí? Y lo vamos a pasar a un diagrama de cuerpo libre. Muy bien, si nosotros sabemos cómo está establecido, fíjate bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, sacar la tensión que está generando, que es tensión, que tiene, si tú te das cuenta, acá, un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Muy bien, según la fase que está ejerciendo, si está el centro acá, este está ejerciendo lo que es una fuerza, ¿sí? Que es el peso. El peso ya me lo dan, que es de 80 newtons. Muy bien, pero acá tengo que aplicar la tercera ley de Newton porque hay una fuerza, o sea, que le está ejerciendo hacia lo que es la caja, o sea, hacia acá. ¿Qué es esa fuerza de acción y reacción? Esta de acá. Esta es la fuerza de reacción, ¿sí? Si te das cuenta cómo se arma ya lo que es el vector. Ahora, empecemos a armarlo. ¿Cómo lo voy a empezar a armar? Fíjate bien. Primero voy a extraer el de peso, ¿sí? O sea, peso es igual a los 80 newtons. O sea, ese ya lo tengo. Muy bien. Ahora voy a sacar el de tensión. Fíjate cómo está el de tensión. Y el de tensión me sale acá, ¿sí? Muy bien. Si sabiendo que la tensión, llegando a este punto, ¿sí? Este acá, va a tener un ángulo de 37 grados, su contrario quiere decir que acá va a tener 53 grados, ¿sí? Porque es su contrario, si te das cuenta cómo va esto acá, ¿sí? Y este de esta forma acá, entonces su contrario, lo que le sería su complemento sería 53 grados. Y por último, graficó lo que es la de la reacción, que sería prácticamente esto de acá, ¿sí? Y si te das cuenta, o sea, percatas cómo se inclina, esto me forma un ángulo recto. ¿Qué implicaría eso? Que me quedaría acá un ángulo de 37 grados. Ahora, ya sabiendo cómo estamos posicionados acá, fíjate bien, tenemos que recordar un principio de trigonometría. El principio de trigonometría me dice que si yo tengo esto acá, un ángulo de 90, acá tengo un ángulo de 37, acá tengo un ángulo de 53, ¿qué es lo que puedo hacer? A este darle un valor de 5K, a este de 4K y abajo sería 3K, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que hago ahora? Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a designar cada uno de estos. Por ejemplo, acá tendría el peso, ¿sí? Porque va hacia abajo según nuestro triángulo que está acá. Acá sería la tensión y acá sería la fuerza resultante que está ejerciendo, ¿sí? Entonces, empecemos a buscar y encontrar todo lo que nosotros queramos aquí, o sea, la tensión del cable. Para eso vamos a utilizar 5K es igual
al peso, que ya me lo dan, que son 80 newtons, ¿sí? Entonces sería K es igual a 80 partido 5, que K va a ser igual a, si digo 80 dividido entre 5, me da 16. Entonces me quedaría de 16 newtons. Ahí encontraría el valor de K y con eso ya puedo encontrar el 3K, que es la tensión que me están pidiendo. O sea, al contrario a 37 grados es 3K, que en este caso es la tensión. Entonces ya puedo decir, tensión es igual a ¿cuánto? A 3K. Muy bien, 3K. Tensión es igual a 3 por 16. Tensión es igual, 6 por 3, 18, llevo una, 3 por 1, 48 newtons. Esa es la fuerza que está ejerciendo el cable acá. O sea, 48 newtons. Pero si en algún caso también me pidieran la resultante, muy bien, el resultante es igual, fíjate, la resultante está contraria a los 53 grados, es de 4K, muy bien, entonces sería 4K. El resultante es igual a 4 por 16, ¿sí? Entonces la resultante es igual a 16 por 4, 64 newtons. Ahí estaría completando todo lo que sería lo que se está manejando con las fuerzas. Muy bien, fue un gusto habernos visto y espero que estés bien, que estés tomando las recomendaciones necesarias y más que todo, que Dios te bendiga.